La historia de Elena y la Ouija, un juego que cambió su vida. Esta historia es real, solo le metí algunos efectos. Pero el 95% es real. Elena era una joven universitaria de 22 años, extrovertida y curiosa, que vivía en una pequeña ciudad. Siempre se interesaba por lo desconocido, los misterios, lo paranormal y las historias que desafiaban la lógica. Una noche, durante una reunión con amigos, esa curiosidad la llevó a tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Era un viernes de octubre, cerca del Día de Muertos. La ciudad estaba decorada con velas, calaveritas y flores de cempasúchil. En casa de Laura, una amiga cercana de Elena, un grupo de 6 jóvenes decidió hacer algo diferente para celebrar la temporada: jugar a la Ouija. Laura había heredado el tablero de su abuela, una mujer que, según decían, practicaba rituales esotéricos. El tablero tenía inscripciones en latín y un diseño antiguo que parecía sacado de un museo. Aunque algunos del grupo se mostraron reacios, Elena estaba emocionada. Es solo un juego, decía, tratando de tranquilizar a los demás. Antes de comenzar, apagaron las luces y encendieron un par de velas. La atmósfera se volvió tensa y el silencio se rompía solo con el sonido de las respiraciones. El grupo puso los dedos sobre el puntero, y Laura, como anfitriona, inició el contacto. ¿Hay algún espíritu presente? Al principio, nada ocurrió. Algunos rieron nerviosamente, mientras otros parecían aliviados. Pero después de unos segundos, el puntero comenzó a moverse lentamente hacia el sí. Elena pensó que alguien lo estaba empujando, pero cuando miró a sus amigos, todos parecían genuinamente sorprendidos. ¿Quién eres?, preguntó Laura, con un tono que intentaba ser firme. El puntero comenzó a deletrear un nombre: ADLA. Nadie conocía a alguien con ese nombre, y eso aumentó la inquietud. Elena, ansiosa por obtener respuestas, intervino. ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta fue más inquietante de lo que esperaban: justicia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó mantener la calma y preguntó: ¿por qué necesitas justicia? El tablero respondió con rapidez: fui traicionada. Me hicieron daño. El ambiente se tornó sofocante. Algunos querían terminar el juego, pero Elena insistió en continuar. Algo dentro de ella, quizás esa misma curiosidad que siempre había tenido, la impulsaba a seguir. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó. El puntero no se movió por un momento, pero luego empezó a formar palabras que parecían ser coordenadas. Elena las anotó, y una vez terminado el mensaje, el puntero se desplazó hasta la palabra advertencia. ¿Advertencia de qué?, preguntó Elena, ya con la voz temblorosa. No confíen en él. El grupo quedó paralizado. Nadie entendía a quién se refería, pero la sensación de peligro era palpable. En ese momento, una de las velas se apagó de repente, dejando la habitación en penumbra. Fue suficiente para que todos soltaran el tablero y terminaran abruptamente el juego. La inquietud tras el juego. Esa noche, Elena regresó a casa sintiéndose extraña, como si algo invisible la siguiera. Decidió buscar las coordenadas que había anotado, descubriendo que correspondían a un bosque a las afueras de la ciudad. No podía dejar de pensar en ello y, contra toda lógica, decidió investigar más. Al día siguiente, convenció a su amigo Daniel para que la acompañara al lugar. Ambos llevaron linternas y llegaron al sitio al atardecer. El bosque tenía un aire sombrío, y cada sonido les ponía los nervios de punta. Después de caminar unos minutos, encontraron un claro donde algo sobresalía del suelo, una cruz de madera vieja, casi oculta por la maleza. Al excavar un poco alrededor, descubrieron un objeto que les heló la sangre, un collar con un colgante que tenía inscrito el nombre Adela. Elena sintió que el aire se volvía más pesado. Una sensación de desesperación y tristeza la invadió, como si no estuviera sola. Sin pensarlo, se llevó el collar consigo, pensando que tal vez podría ayudarla a entender lo que estaba pasando. Consecuencias inesperadas. Esa misma noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces de su casa parpadeaban, los espejos mostraban sombras que no deberían estar ahí, y Elena escuchaba susurros en una lengua desconocida. Más aterrador aún, cada vez que intentaba dormir, soñaba con una mujer que la miraba fijamente desde la oscuridad. Con el paso de los días,
los eventos se volvieron más intensos. Elena empezó a investigar más sobre Adela y descubrió, en archivos antiguos, que era una joven desaparecida hacía 50 años. Según los registros, había sido traicionada por alguien cercano y asesinada en el bosque donde Elena encontró la cruz. Sin embargo, cuanto más investigaba, más sentía que algo maligno la rodeaba. El tablero no solo había contactado a Adela, sino que parecía haber abierto una puerta a algo mucho más oscuro. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, Elena escuchó un golpe fuerte en la ventana. Al mirar, vio a la figura de una mujer con ojos vacíos, observándola. Gritó con todas sus fuerzas, pero cuando su madre llegó, no había nadie ahí. La búsqueda de ayuda, desesperada, Elena acudió a una mujer conocida en el pueblo por sus conocimientos en lo paranormal. Doña Clara, una anciana de rostro amable pero severo, escuchó atentamente la historia y afirmó que el espíritu de Adela no era el único presente. Algo más había aprovechado el contacto con la ouija para aferrarse a Elena. Doña Clara organizó un ritual para cerrar el vínculo que Elena había abierto. Usaron el collar como un canal para liberar el espíritu de Adela y, al mismo tiempo, expulsar a la presencia maligna. El proceso fue intenso, velas se apagaban solas, y las sombras parecían moverse en las paredes. Pero al final, la atmósfera se calmó y la anciana aseguró que todo había terminado. Lección aprendida. Elena regresó a su vida normal, pero nunca volvió a ser la misma. El encuentro con lo desconocido dejó una huella permanente en ella. Aunque nunca pudo comprobar todo lo que vivió, estaba segura de algo: jugar con la ouija no era un juego. Desde entonces, se convirtió en una ferviente defensora de evitar todo lo relacionado con lo paranormal. La curiosidad que alguna vez la llevó a buscar respuestas se convirtió en una cautela que compartía con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Suscríbanse, denle a la campanita. Por favor. Saludos a mi amiga Elena. Por compartir su historia.